Buenas noches, lectores de la oscuridad. Espero se encuentren muy bien. Esta noche quiero compartir con ustedes un relato muy especial, el cual trata de un tema que podría sonar a un cuento de niños, pero después de leer a nuestro protagonista, sé que esto podría ser más serio y real de lo que imaginamos, por lo que les pido escuchar la siguiente historia con la mente abierta y sobre todo, con el respeto que caracteriza a nuestra comunidad. Antes de comenzar con el video, les pido por favor que me apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube y activando la campanita para que les notifique cuando subamos nuestros próximos videos, así como dándole like a nuestras páginas oficiales en Facebook e Instagram. Eso me sería de mucha ayuda para seguir trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes. Pero ahora sí, pasemos al momento que todos estábamos esperando, así que apaguen las luces o cierren los ojos. Pónganse cómodos en el lugar en el que estén y démosle paso a este relato que, hasta el momento, no había querido ser escuchado. Buenas noches, Dan. Me llamo Rodrigo y escribo para contarles mi experiencia con los pitufos. Esos duendes azules que fueron tan famosos en los años 80 y de los que se han contado una gran cantidad de leyendas y relatos, de las cuales estoy seguro que ustedes están al tanto, como aquellas historias que dicen que ellos realmente representan a los pecados capitales, convirtiéndolos en los verdaderos villanos, pues según esta teoría, Gargamel era un monje dominico que intentaba atraparlos, para alejar a este mal de la humanidad. Personalmente, me sé esta y un sinfín de teorías al respecto del verdadero origen de los pitufos, porque desde que fui adulto, he intentado darle una explicación científica y real a lo que me sucedió, y a lo que me sigue ocurriendo con estos personajes o seres, quienes deberían ser meras caricaturas o cuentos de niños, pero que al menos para mí, se han convertido en una horrible maldición. Todo comenzó cuando tenía apenas unos 5 años de edad, en mi etapa preescolar. En ese entonces, yo pasaba mucho tiempo frente a la televisión, porque esa era la única manera que tenía mi madre para mantenerme entretenido, mientras ella atendía un puesto de verduras que tenía en la entrada de nuestra casa. Y entre esos cientos y cientos de horas frente al televisor, una de las series animadas que más vi fue la de los pitufos, la cual en verdad me gustaba mucho, porque disfrutaba imaginando cómo podría ser vivir en aquella aldea, pasando por varias aventuras y disfrutando de la compañía de todos sus habitantes. Incluso, cuando ya no había caricaturas en la tele, solía jugar con los muñequitos de estos personajes, los cuales eran mis favoritos de entre todos los juguetes que tuve en aquella etapa de mi vida. Pero la percepción que tenía de los pitufos comenzó a cambiar una mañana de octubre. Recuerdo perfectamente que era ese mes, porque yo estaba disfrazado de momia, listo para ir al Halloween que organizaron en mi kinder. Y mientras esperaba, aproveché para ver un episodio de Los Pitufos, el cual ya había visto muchas veces, al grado de saberme todos los diálogos y las circunstancias que ocurrían en él. En ese episodio, los pitufos estaban buscando una manera de entrar a la casa de Gargamel para rescatar a uno de sus amigos, por lo que en una parte del capítulo, todos debían correr para entrar en la propiedad por un camino secreto. Pero esa mañana sucedió algo distinto, porque justo cuando corrieron, uno de ellos se quedó parado, mirando hacia la casa y viendo a sus compañeros correr a lo lejos. Al principio pensé que la señal de parte de la televisora se había interrumpido, porque aquel dibujo del pitufo se había congelado en la misma posición, pero unos segundos después vi cómo el personaje comenzó a moverse, pero no lo hizo como yo lo recordaba, ya que esta vez comenzó a voltear hacia atrás, en dirección a la televisión. Su movimiento fue lento, pero poco a poco movió su torso y su cabeza en dirección a mí, y cuando por fin pudo voltearse, pude ver su rostro, el cual era totalmente distinto al que yo veía todas las mañanas en la tele.
Su rostro era más oscuro y tenía facciones diabólicas. Sus ojos eran rojos y un poco más grandes de lo normal, y su boca estaba llena de dientes puntiagudos, los cuales pude ver cuando el pitufo me sonrió. Al verlo, grité de miedo y le di un golpe a la televisión. Apenas me escuchó mi madre, fue corriendo para ver qué era lo que me había pasado. Yo estaba totalmente en shock, llorando y gritando, mientras le señalaba en dirección al televisor. Mi mamá, totalmente desesperada, me preguntaba si algo me había pasado, si me había electrocutado o me había lastimado con algo, pero yo no podía hablar, solo repetía una y otra vez: «El pitufo, mamá, el pitufo, mamá, el pitufo me volteó a ver». Mi madre me miró con un gran coraje y decepción, diciéndome que no saliera con mis tonterías, que ya estaba grande para eso, que la había asustado porque creyó que me había pasado algo. Yo intenté explicarle lo que ocurrió, pero en ese momento no tenía ningún argumento para hacerlo, ya que sabía que solo podía empeorar la situación, además de que cuando vi la televisión, aquel episodio seguía ocurriendo, tal como lo recordaba. Después de esa primera experiencia, sentí mucha culpa, porque mi madre tuvo un fuerte dolor de cabeza durante todo el día, debido al susto, y yo me sentía como un niño tonto y cobarde, que le tuvo miedo a una caricatura. Aunque aún en ese entonces, yo sabía que todo lo que vi fue real. Aún así, intenté convencerme que solamente había sido mi imaginación, y en las semanas siguientes, seguí viendo los capítulos en la televisión y jugando con los muñequitos que tenía. Pero, por más que lo intentaba, no podía evitar que me dieran un poco de miedo, tanto en su versión animada como con aquellas pequeñas figuras, ya que no podía dejar de pensar en el horrible rostro que tenía aquel pitufo esa mañana, cuando me volteó a ver desde la televisión. En las semanas siguientes, las cosas comenzaron a empeorar para mí, ya que todas las noches me despertaba un ruido en mi habitación, el cual siempre ocurría en plena madrugada. El sonido provenía de mi baúl de juguetes y se escuchaba como si alguien estuviera moviendo todo su contenido desde el interior. Al principio era un movimiento ligero, pero mientras más pasaban los minutos, el ruido era cada vez más fuerte, pues prácticamente se escuchaba que alguien azotaba los muñecos y juguetes dentro del baúl. Pero cuando lo volteaba a ver, el baúl estaba en su lugar, sin demostrar movimiento alguno. Aquello era algo demasiado extraño que no podía explicar y que tampoco quería contar, ya que sabía que mi mamá me regañaría, aunque eso no lo pude evitar, ya que en varias mañanas amanecieron mis juguetes tirados en el piso, por toda la casa, como si yo me hubiera despertado a jugar con ellos durante la noche. Y como sospecharán, la mayoría de juguetes tirados eran mis pitufos. En ese periodo de 3 semanas, aproximadamente, fueron una de las peores semanas durante mi infancia, ya que mis papás se enojaban mucho conmigo y prácticamente me la vivía castigado, pues según ellos, yo estaba haciendo eso solamente para llamar su atención, y aunque un par de veces intenté contarles lo que sucedía, solo provoqué molestarlos más. En las vísperas de Navidad de aquel año, yo había pasado de ser un niño feliz y sociable a uno triste y tímido, porque sentía que me estaba portando mal y que no era el hijo que mis padres deseaban. Esas y otras ideas más fatalistas pasaban por mi mente cada vez que veía los pitufos en la televisión, y de alguna manera yo me estaba haciendo adicto a esos pensamientos. Incluso, cuando jugaba con mis muñequitos de los pitufos, lo hacía de una manera violenta, como si se castigaran y se pelearan entre sí. Hasta ese punto, mi vida ya era demasiado extraña para un niño de tan solo 5 años. Pero una semana antes de Navidad, todo empeoró aún más,
cuando tuve la peor experiencia durante mi infancia con estos duendes azules. En esa ocasión, yo estaba dormido en mi cuarto, cuando de pronto me desperté por el sonido de mi baúl de juguetes. A esas alturas, ya me había acostumbrado a despertarme varias veces durante la noche por aquel ruido, pero esa vez fue distinto, ya que a diferencia de las anteriores, cuando volteé a verlo, el baúl estaba abierto y volteado, como si alguien lo hubiera tirado. Cuando vi aquel desorden, me levanté de inmediato para recoger mis juguetes antes de que mis padres los vieran, pero cuando lo hice, me di cuenta que todos mis pitufos estaban tirados en fila, haciendo un extraño camino de duendes azules, el cual terminaba hasta la sala de mi casa. Con mucho miedo, pero más por lo que me pudieran decir mis padres, comencé a levantarlos uno por uno, y mientras lo hacía, comencé a sentir un ligero cosquilleo en mis manos, como cuando agarras un insecto. En ese momento, no le di mayor importancia, ya que era solamente un niño, y por algún motivo suponía que aquello podía ser normal, por lo que comencé a colocar los muñequitos en la parte baja de mi playerita, y así continué levantando uno por uno hasta llegar a la sala. Pero cuando llegué vi al último muñequito de pitufo, el último que me faltaba por recoger, el cual estaba parado justo en medio de dos sillones, con la mano derecha levantada, señalando al techo, y su mano izquierda estaba estirada, señalándome a mí. Cuando lo vi, sentí un golpe frío en mi pecho, porque yo no recordaba tener un pitufo que tuviera esa posición, además de que a lo lejos apenas si lo podía ver con la oscuridad, pero me pareció ver el mismo rostro que vi en la televisión, es decir, la del pitufo diabólico, con los dientes puntiagudos y ojos rojos. Todo eso ocurrió en unos cuantos segundos, en los cuales me paralicé por completo, ya que no sabía qué era lo que estaba ocurriendo. Pero lo peor comenzó a suceder momentos después, cuando aquel muñeco de pitufo, de plástico duro, comenzó a bajar su mano derecha, mientras me seguía apuntando con su otra mano. Después, comenzó a mover sus pies, caminando lentamente hacia mí. Aquel muñeco de plástico duro caminaba de una forma muy extraña, ya que parecía que arrastraba sus patas, como si no las pudiera levantar bien del piso. Además, estaba jorobado y renqueaba de su pata derecha. En ese momento sentí tanto miedo que comencé a orinarme en el piso, y cuando miré hacia abajo, vi que todos los pitufos que estaban en mi playerita se estaban moviendo, y poco a poco comenzaron a subir en cuatro patas, como insectos, caminando por mi estómago y mi pecho, hasta llegar a mi cuello. Cuando subían por mi piel, podía sentir cómo me picaban con sus manos y sus patas, aparte de que no puedo recordarlo muy bien, pero estoy seguro que un par de ellos comenzó a morderme, justo a la altura de mi cuello. Aquel momento en el que los pitufos de mi playerita subían por mi cuerpo y me mordían, y cuando el otro pitufo, con los dientes afilados y ojos rojos, se acercaba hacia mí, duró no más de 1 minuto y medio, durante el cual no me pude mover ni gritar. Solamente lloraba por el dolor de sus picaduras y mordidas, y por el miedo que me causaba ver al otro, mientras se acercaba a mí, sin saber qué era lo que me podía hacer. Pero de un momento a otro, sin saber cómo, pude gritar, llamando a mi mamá y a mi papá, muerto de miedo y totalmente húmedo por mis orines. Cuando grité, todas las figuras se cayeron al piso, como si hubieran perdido su fuerza de un momento a otro, y cuando llegaron mis papás, me abrazaron, preguntándome si estaba bien. Pero cuando escucharon mi explicación de lo sucedido, simplemente no me creyeron y me regañaron,
metiéndome a bañar con agua fría como castigo, mientras me daban una que otra nalgada por haber hecho aquel desastre. Mientras escribo este recuerdo, me da mucha tristeza, porque yo sabía que no había hecho nada, y aquellos duendes de mierda habían hecho de mi vida una pesadilla. Y respecto a las mordidas, ellos decían que yo me las había hecho, que yo me las había hecho nuevamente para llamar su atención. En las semanas siguientes a este suceso, me las ingenié para tirar a la basura y quemar todos mis muñecos de los pitufos, y por nada del mundo los volví a ver en la televisión. Obviamente, todo esto me generó varios problemas con mis papás, sobre todo por tirar y quemar los muñecos, por lo que gran parte de mi infancia estuve yendo a terapia, siendo tratado por psicólogos que decían que todo aquello había sido una mera invención de mi mente, provocada por algún trauma que tenía en aquel momento de mi vida. Pero yo estoy seguro que no fue así. Lo sé porque estoy seguro de lo que vi y de lo que viví, y porque en mi juventud, cuando estudiaba en la universidad, volví a tener un par de experiencias con estos seres, llegando incluso a conocer a una vieja bruja que me aseguraba que trabajaba con los pitufos y que tenía a uno real que ella misma había capturado. Pero esta historia te la contaré en otra ocasión, después de que veas si tu público me toma de manera seria y, sobre todo, si me cree, ya que he tenido muy malas experiencias contando estas anécdotas y no quiero perder el tiempo, ni ser lastimado con burlas y desprestigios. Gracias por escuchar este relato, lectores de la oscuridad. ¿Qué les pareció la historia de Rodrigo? A mí me dejó muy pensativo, sobre todo en lo difícil que debe ser tener este tipo de experiencias durante la infancia, y también en todo lo que gira en torno a los pitufos, estos personajes tan amados por muchas personas, pero también tan odiados y temidos por otras. Personalmente, ya le pedí a Rodrigo que me contara las dos experiencias que tuvo durante su juventud con estos seres, y él muy amablemente accedió, pero para compartirlas con ustedes, es importante que se cumplan las peticiones que él mismo puso en su relato, con sus likes, comentarios y compartidas, aparte de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Y recuerden, si ustedes también han tenido alguna experiencia paranormal, pueden compartirla con nosotros en la sección de comentarios o a manera de mensaje directo a través de Facebook o Instagram o al correo letrasdelaoscuridad@gmail.com. Si quieren apoyar este proyecto para que continuemos trayendo cada vez más relatos de terror para todos ustedes, por favor ayúdenme dejando un comentario, compartiendo el video con alguien más y sobre todo suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Este último paso es muy importante para mantener la actividad del canal. En esta ocasión, háganme saber si llegaron al final de este video contándome en la sección de comentarios qué opinan de esta historia, además de contarme si ustedes le temen o han tenido alguna experiencia paranormal con alguna caricatura o personaje de ficción. Personalmente, tengo un par de ellas, pero se las contaré en otra ocasión. Y si están en Facebook, compártanos por favor un emoji o un GIF de un sapo. Ya saben, si veo su comentario, estén seguros que les contestaré. Antes de despedirme, quiero aprovechar para enviarles saludos a algunos lectores de la oscuridad que se han suscrito recientemente al canal de YouTube, como Carmen Carrillo, Luis Rodrigo, Xochitl Montiel, Emanuel Zamora y Juan Rodolfo Quiroga Zapata. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo, y también muchas gracias a todas las personas que nos escuchan desde Oaxaca, donde me han contado que hay varios relatos y leyendas que deberían ser narradas en el canal. Y ya saben, si quieren saludos como ellos, solo apóyenme suscribiéndose al canal de YouTube y háganmelo saber en los comentarios. Por lo pronto, ha llegado el momento de despedirme, pero podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales oficiales en Facebook e Instagram, o a través de mi cuenta personal de Twitter, donde pueden encontrarme como WarioDan. Mi nombre es Daniel Robledo, y pronto nos encontraremos nuevamente para compartir otras historias que, hasta el momento, no habían querido ser escuchadas.
Buenas noches.